Es el momento de empezar el alineado. Hasta aquí todo ha sido fácil. Ahora es cuando conviene tener mucha paciencia. Al principio parece que es imposible alinear la rueda. Tranquilos, todos hemos pasado por eso. La primera vez que alineé una rueda partiendo de cero no es que me rozara las zapatas de freno, es que tocaba el cuadro. Y me costó un buen rato conseguir que la rueda pudiera dar una vuelta completa con las zapatas completamente abiertas. Al final la rueda quedó perfecta. Aunque una rueda se puede alinear en 1 o 2 horas, es mejor planificar 2 o 3 sesiones para el alineado. Si empezáis a cansaros, dejad la rueda y volved al día siguiente. Debéis ir poco a poco. No vale la pena dedicarle mucho tiempo a un trozo de rueda para después ir a otro. Al cambiar un trozo es toda la rueda la que cambia, con que si dejas un trozo perfecto, te vas a otro y lo dejas perfecto y después vuelves al primero, resulta que ya no está alineado. Empezad por lo que esté peor alineado, ya sea horizontal o vertical, dejadlo un poco mejor de lo que estaba, y a otro trozo. Poco a poco la rueda irá cogiendo fiel. Al ir alineando las deformaciones horizontales y teniendo en cuenta el centrado. Puede que ese trozo que parece tan desviado a la izquierda esté bien y sea todo el resto de la rueda que esté desviada a la derecha. De todas formas, yo miro más el alineado horizontal que el centrado en esta primera fase. De momento los arreglos se hacen tensando los radios, ya que están flojos. Más adelante habrá que ver si se tensa o se afloja, ya llegaremos. Si el peor trozo está desviado a la derecha, coged los radios de la izquierda de ese trozo y dadles una vuelta de tuerca. Si la llanta está achatada no hagáis nada, si está ahuevada, coged todos los radios de ese trozo y dadle una vuelta de tuerca. A medida que la rueda va cogiendo tensión aparecen 2 complicaciones que nos obligan a ir con más cuidado. La primera es que ahora al girar la tuerca del radio, también gira un poco el radio. Hay que contrarrestar este giro, ya que si no, el radio, al volver poco a poco a su posición de reposo, nos desalinearía la rueda. Este efecto es particularmente acusado en radios de sección pequeña, como los conificados. Lo que hay que hacer es girar la tuerca un poco más de la cuenta y después volver atrás. Los que habéis afinado alguna guitarra sabéis qué es lo que hay que hacer. Exactamente cuánto hay que volver atrás es algo que se va cogiendo con la experiencia. He oído aconsejar poner unas banderitas con cinta aislante en los radios para ver lo que gira el radio. A mí no me ha servido de mucho, pero podéis probarlo. La segunda complicación es que ahora hay mucha variedad de acciones a realizar para corregir un defecto. Hasta ahora, si querías arreglar un alabeo lateral a la izquierda, apretabas los radios de la derecha, ahora puedes apretar radio S de la derecha, soltar radio S de la izquierda, apretar radio S de la derecha y soltar radio S de la izquierda, y además debes decidir si apretar medio vuelta 1, un cuarto de vuelta 2, apretar medio vuelta 1 en un lado y soltar un cuarto de vuelta 1 en el otro lado. La gran pregunta es ¿cómo sé qué hacer? Hay 2 criterios, que junto a la experiencia, te van enseñando el camino. Procura igualar las tensiones de los radios. Pulsad los radios del trozo en cuestión para ver cuáles están más tensos. Por ejemplo, si los radios de la izquierda de ese trozo están más tensos, dan un tono más agudo que los demás de la derecha, conviene soltarlos. Si los de la derecha están más flojos, conviene apretarlos. Si hay uno que está particularmente apretado, conviene soltar solo ese. Si todos los de la zona están a una tensión similar, mejor repartir el esfuerzo entre 2 o 3. Mira qué pasa con el alineamiento vertical. Si la rueda está achatada en ese trozo, conviene soltar. Si está ahuevada, conviene apretar. Si está bien, conviene apretar y soltar para que la suma de las fuerzas no cambie. Naturalmente, las cosas no son tan sencillas. Puede pasar, mejor dicho, te pasará que por equilibrado de tensiones te conviene apretar los de la derecha, pero resulta que la llanta ya está achatada en ese punto. ¿Qué haces? Depende de cómo está la rueda, puede convenir apretar pocos radios un poquito o incluso no hacer nada y volver más tarde, esperando que al tocar otros puntos, este acabe un poco mejor en la próxima visita. Es también en esta fase en la que empiezo a fijarme en el centrado. Si, por ejemplo, veo que la rueda empieza a estar alineada pero descentrada hacia la izquierda, entonces cojo todos los radios de la derecha y los aprieto medio vuelta. Para evitar errores siempre que se haga una operación a todos los radios, o a todos los radios de una parte, conviene empezar en la válvula e ir radio a radio hasta volver a llegar a la válvula. ¿Cuándo se acaba? A medida que la rueda va mejorando puedes ir juntando las zapatas, disminuyendo la tolerancia. ¿En qué punto puedes decir que se ha terminado el proceso? Yo lo determino a ojo.
Calculo que con las zapatas y el ojo se pueden conseguir que las desviaciones laterales sean menores que 1 o 2 décimas de milímetro, lo cual es suficiente. Otra forma de determinar que la rueda ya está bien es por la cantidad de vuelta que haya que dar a la tuerca para corregir el defecto. Si es de menos de un cuarto de vuelta en un solo radio, ya lo puedes dar por bueno. Habréis notado que aún no he dicho nada de cómo darle la tensión adecuada a los radios. Esto lo explicaré en la sección siguiente. Eliminación de tensiones residuales. Un paso esencial para conseguir una buena rueda es eliminar las tensiones residuales que puedan tener los radios. Estas tensiones se forman durante la fabricación del radio y también durante la alineación de la rueda. Aunque estas tensiones se concentran en una pequeña fracción del radio, pueden ser muy elevadas, mucho mayores que lo que suele soportar un radio por las fuerzas normales de la bicicleta. Si no eliminamos las tensiones residuales, tendremos dos efectos perniciosos. Uno es que se vayan eliminando con el tiempo, dando lugar a que la rueda se descentre. Otro es que las tensiones residuales junto con las fuerzas habituales sobrepasen, por ejemplo en un bache, el punto de máxima fuerza que puede soportar el metal. Si esto pasa, la rotura del radio puede no ser inmediata, pero ya es inevitable. Notad que las fuerzas que se producen sobre los radios son muy inferiores a lo máximo que pueden soportar, con que a menos que haya algún defecto de fabricación, un radio que no tenga tensiones residuales es prácticamente eterno. La manera más sencilla, y posiblemente la más eficaz de eliminar las tensiones residuales es la siguiente: poneos guantes o envolved los radios con toalla para protegeros la mano, coged dos radios de la izquierda que estén paralelos con una mano, suponemos entrelazado 3x, que es el más habitual, y dos de la derecha que también estén paralelos con la otra mano, y apretadlos con todas vuestras fuerzas. Como si los quisierais romper. Soltarlos. Ir repitiendo el proceso hasta haberlo hecho a todos los radios. Tras la eliminación de las tensiones residuales es posible que la rueda haya quedado ligeramente desalineada. Naturalmente hay que volverla a retocar. También puede pasar que haya quedado bastante desalineada en dos grandes ondas. Es decir, que al dar una vuelta de rueda veamos un alabeo horizontal a la izquierda de un cuarto de vuelta, después se va a la derecha otro cuarto, después otro cuarto a la izquierda y después otra vez a la derecha. Si esto pasa es que la llanta empieza a coger forma de octavo porque nos hemos pasado de tensión, tranquilos que no hemos dañado nada. En este caso hay que soltar cada tuerca media vuelta, realinear y ya hemos acabado. Otras formas de encontrar la tensión máxima. Acabamos de describir una forma de encontrar la tensión máxima que puede soportar una rueda. No siempre es posible seguir este método si la llanta es de sección en V o tenemos pocos radios, digamos menos de 32. Este método no funciona, en el primer caso por exceso de rigidez de la llanta, y en el segundo porque cada radio tiene que soportar mucha más tensión y habría problemas con la tuerca antes de llegar al límite de aguante de la llanta. Por suerte existen otros métodos para encontrar la tensión máxima. Por tono. Cuanto más tenso esté el radio, más agudo sonará al pulsarlo. Esto lo hemos estado usando para igualar tensiones al alinear y también lo podemos usar para encontrar la tensión máxima. Basta saber qué nota ha de dar el radio al estar a tensión máxima. Esto depende de la sección, el grosor del radio y también de la longitud desde el último punto de cruce a la llanta. Existen tablas creadas por John Allen en el que se indica el tono que debe dar un radio a la tensión correcta. Si ya conocéis vuestras ruedas, solo tenéis que ir con un instrumento a la bici e identificar el tono de vuestros radios. Por giro. Cuanto más tenso está el radio, más difícil es girar la tuerca. En cuanto se hace difícil girar la tuerca, es que ya no podemos tensionar más el radio. Id con cuidado de no gastar el cuadradito de la tuerca. Antes de eso tenéis que parar. Ahora, a trabajar. Esto que os he mostrado son simplemente unas indicaciones. Como realmente se aprende es con la práctica. Y os aconsejaría que os lo tomarais con calma, no os empeñéis que la primera rueda que retoquéis os quede perfecta, conformaos con que os quede mejor. Con paciencia y un poco de dedicación pronto seréis unos expertos.